Bienvenidos al podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero. En esta oportunidad estoy solo. Este episodio podríamos numerarlo como el 33.1 y corresponde a una entrevista que realicé durante la Comic Con Chile con un dibujante chileno llamado Germán Adriasola. Y la idea de este episodio es realizar un pequeño perfil de este dibujante, por lo cual les recomiendo que visiten el blog para que vean las imágenes que van a acompañar esta entrevista. Y me pareció que era una mejor idea darle un lugar especial a su trabajo en lugar de que se perdiera dentro del podcast. Así que sin más trámite, los dejo con mi entrevista con Germán. Muy buenos días, estoy con Germán en la convención, en la Comic Con Chile, don Germán Adriasola. Germán, cuéntame un poco de los cómics que podemos ver aquí en tu stand. Bueno, ahora traje varios de los cómics que he venido trabajando hace mucho tiempo, que es Catacumba, que es Fembox, que es Caballero Oscuro y Ayayema. Todos son distintas temáticas. Ya. En el caso de Caballero Oscuro, participo dentro de un colectivo de dibujantes nacionales, donde cuento una historia del Caballero Oscuro junto con Emile Dubois, para contar un poquito lo que es la imagen de Emile Dubois en Valparaíso, que es muy importante. Siempre trabajando en el fondo con un referente nacional. En el caso de Ayayema, es más formato superhéroe, pero es con deidades de los Selnam. Ya. Entonces ahí también si nuevamente si trabajo con nuestra idiosincrasia. En el caso de Fembox es un poquito más de chicas curvilíneas, aventuras, un poco de eso y un poco de mitología y sectas secretas a nivel de Cono Sur, porque cuando salió Fembox hace algunos años atrás se editó en Uruguay y fue distribuida a nivel de Cono Sur. Y en el caso de Catacumba, que son las más recientes, la Catacumba 1 cuenta la historia de las catacumbas en Santiago, de qué es lo que pasó en el viaje cuando se abrieron las catacumbas en Santiago en 1937, cuento dónde está la bajada a las catacumbas oficial, voy dando varios datos que fui investigando, reporteando con el tiempo. Y en la Catacumba 2 cuento dos historias, una es la de Tito Lastarria, que fue regidor y alcalde en Rancagua post Guerra del Pacífico, un tipo de mucho poder, plata de allá, que es considerado el vampiro chileno, que tiene una historia bastante interesante y que tiene algo muy característico, a lo mismo que Emile Dubois, que generaciones tras generaciones les van a pedir favores al cementerio. Y hay un ritual de magia negra. Bueno, a Tito Lastarria se le catalogaba que había hecho pacto con el diablo y lo encadenaron vivo en el sepulcro, en una horda de gente a Rancagua, y por eso también es considerado que al no morir iba a salir a cobrar las almas como vampiro. Disculpa, no estoy familiarizado con esta leyenda, pero ¿es como un asesino en serie que estuvo en este lugar en esa época? No. Tito Lastarria, paradojalmente, por un lado se le podría ver como un hombre de bien, en el sentido que peleó por Chile en la Guerra del Pacífico, ordenó a Rancagua, fue regente, alcalde, estuvo a cargo del cementerio, estuvo a cargo de Correos de Chile, de la oficina en Rancagua, hizo mucho por la región. Pero al mismo tiempo el tipo característicamente fue adquiriendo mucho poder muy rápido, y ahí empezaron las habladurías del pueblo que el tipo había hecho pacto con el diablo. Y ahí se van desatando todas las cosas, porque mucha gente le iba a pedir ayuda y favores y él los cumplía, y él hacía que por lo mismo hasta la actualidad la gente va a su sepulcro y le escriben en la muralla: por favor, Tito, ayúdame con tal cosa, y él cumple los deseos. Una especie de santo maldito, podría ser. Especie de santo maldito, exactamente. Bueno, es una historia bien interesante y por lo mismo la quise desarrollar. ¿Tú eres de Rancagua? No, soy de Santiago. ¿Y cómo te familiarizaste con esta historia? Es que lo que pasa es que hace harto tiempo que vengo trabajando, investigando al respecto de mitos urbanos a lo largo de Chile, que no son tan conocidos, o que son localmente muy conocidos, pero no en el resto de Chile. Entonces ha sido todo un proceso de ir investigando. Tenía algunos referentes muy vagos, y en una exposición en Valparaíso, un chico que siempre viene al stand y me compra cosas y me pasa a ver, me dice: oye, pero para una próxima catacumba haz la historia de Tito Lastarria. Entonces
tenía una idea para la Catacumba 2 y la postergué para la 3 y en realidad me adelanté con Tito Lastarria para la 2. ¿Cuánto tiempo te toma a ti dibujar, en este caso, un cómic que puedas finalmente publicar? ¿Cuánto tiempo tuviste que dedicarle tanto en investigación como al dibujo propiamente hablando? Es que lo que pasa es que cuando voy investigando varias cosas al mismo tiempo, pero son procesos bastante largos, o sea, de investigación más de un año, 2 años fácil. O sea, yo partí hace 2 años atrás haciendo la investigación más acuciosa al respecto de varios temas que ya tenía ciertas nociones. Ya. Ahora, en algún minuto después como que me hago un pequeño storyboard de cómo quiero plantear la historia, así unos garabatos que también podrían entenderse. Como thumbnails que hacen los dibujantes norteamericanos. Y ahí en el fondo después planteo páginas, divido la información y me lanzo a dibujar. El proceso de dibujo, en el caso de la primera Catacumba, la saqué en 2 semanas. Trabajando 3-4 horas todos los días. Ya. Y en el caso de la Catacumba 2, que son más páginas, me demoré como 1 mes y medio, un poquito menos, un poco más de 1 mes. Bastante rápido, trabajando esa cantidad de horas pequeña en relación a lo que te permite obviamente tu tiempo. Claro, es que lo que pasa es que hay 2 factores. Uno, yo en la actualidad trabajo en un diario de la capital, entonces el tiempo libre que me queda es solo en las mañanas antes de irme a trabajar al diario. Y segundo, igual cuando me tocó hace años atrás dibujar para Estados Unidos para editoriales chicas, tú tienes que trabajar y dibujar muy rápido, porque si no el producto se devalúa muy fácilmente en el sentido de cuánto te pagan por página. Entonces antes yo sacaba entre 1 página y media, promedio dibujaba y intentaba al día. Y acá, bueno, si tengo que apurar más los tiempos y presionarme, si es así de simple. Por supuesto. Dime, ¿para qué editoriales pequeñas trabajaste? A ver, trabajé para Digital Webbing, trabajé para Atlantis Studios, trabajé para como 2 o 3 que no me acuerdo en este minuto. Es que te podría decir los títulos. Yo recuerdo, por ejemplo, R Comics. ¿Ya? Y había otra que no me acuerdo. Yo recuerdo, por ejemplo, Digital Webbing como un colectivo de dibujantes que me parece que también estaba Diego Jordan. Y que publicaron unas recopilaciones de algunos trabajos que aparecían en la página que ellos tenían, donde también publicaban dibujos, por ejemplo, de wallpaper. Esto estoy hablando de lo que me acuerdo hace 10 años probablemente. Sí, yo hace un poco más de 10 años partí en Digital Webbing en el mismo número que partió este chico Temuco, que también trabaja en la actualidad para Estados Unidos. Alan Robinson. Estamos en el mismo número. Yo vengo en las páginas, después vienen las páginas de él o viceversa, ¿no? Bueno, y ya hace varios años. Yo en ese minuto ya venía haciendo muchas cosas para internet. O sea, dibujé Bravo, pues por Arcadion, dibujé Critter, dibujé una que era un personaje medio Conan, lo coloreé digitalmente, había otro, o sea, me tendría que meter a la página web, son tantas las páginas que de verdad no recuerdo. Ya. Había uno de que estaban los se llamaba algo así como Conejos del Infierno, de que era medio formato cartoon, pero bien satiricón. Ya. De ahí me hice varios números, también me hice otro. Es que también pasó que cuando trabajé para Atlantis Studios, trabajaban ellos con productoras de películas para televisión de Estados Unidos. Ya. Entonces había muchos productos de que de repente eran concept art y ya habían otras cosas que ellos me lo encargaban, pero a su vez se lo vendían a otras editoriales. Ya, o sea, actuaban como intermediarios para el arte de los artistas. Eran como un estudio de arte, no como intermediario. Y yo te diría, me pagaban súper bien, o sea, nada que alegar al respecto. Entonces, siempre fueron hartas cosas. No sé, yo cada vez que miro el arte originales que tengo en la casa, debo tener más de 300 o 400 originales de esa época. Sí, fácilmente. Sin contar los nuevos. Obviamente.
Germán, dime, el Caballero Oscuro o Apócrifos del Caballero Oscuro, tú me dices que es un proyecto colectivo. ¿En qué se inspiraron? ¿Por qué decidieron publicar esta revista que es una especie de homenaje apócrifo a Batman en este caso? Javier Ferrera, que es el editor de visuales, tenía hace harto tiempo la idea de tratar de hacer un personaje de superhéroe acá en Chile, como un homenaje. Y el asunto estaba la idea, pero no estaban la posibilidad de los derechos, porque la gente de Warner no recibió nunca al editor. Habían pre-reuniones, que cuánto costaban los derechos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces se decidió hacerlo como Apócrifo del Caballero Oscuro, que sería como el Batman chilense, el primo lejano. Y la idea era hacerle un homenaje, cada uno a su estilo, los que hacen humor en ese formato, los que hacen acción, en fin, etcétera, etcétera. Y en el caso personal yo decidí situarlo que tengo un formato un poco más serio de dibujo, en el sentido que no hago humor. Decidí situarlo en Chile, pero dándole un valor, y por eso lo enfrento con Emil Duá. ¿Con quién? Con Emil Duá, en el Valparaíso en 1900. Okay. Hay hartas cosas que, por desgracia de la historia, que por la cantidad de páginas que tenía acceso no pude contar, pero fue largo. Ese yo creo que fue el más largo de todos los procesos de investigación. Y cuando estaba investigando Emil Duá, me fueron apareciendo varias pistas para lo que hice en Catacumbas después, en los números siguientes de Catacumbas. Bueno, eso es doble tarea en tu caso, porque además de tener que, si lo sitúas en un tiempo anterior, también tienes que hacer trabajo de investigación respecto de la... Busqué información en el Mercurio Valparaíso, en los diarios de la época. Información fotográfica también. Busqué mucha información fotográfica al respecto de vestimentas, qué cosas pasaron en la época, la arquitectura de la Plaza Aníbal Pinto, tal cual, de un edificio que ya no está. Claro, se ve poco, pero las ventanas son como eran. O sea, son pequeños detalles que en el fondo se te van sumando de veracidad histórica. Hay detalles que de repente pueden pasar desapercibidos al leer rápido la historieta, pero si lo ves con calma están. Muy bien. Germán, lo otro que te quería preguntar respecto de esto es ¿dónde puede ubicar la gente si quiere conseguir tus trabajos más allá de las convenciones? ¿Hay alguna posibilidad de adquirirlo? ¿Alguna tienda en particular que lo esté vendiendo? Mira, yo he preferido generalmente traerlo a la exposición, a la venta, por dos factores que son re prácticos tanto para el público como para mí, que si lo tuviese que llevar a venta a tiendas tendría que subirle mucho el precio, y yo creo que de cierta manera, si uno ve en los kioscos toda la semana un Batman a 2 lucas editado color de 40 y tantas páginas de un cómic nacional de 3 lucas en blanco y negro, es difícil competir, por muy bueno que sea el cómic nacional. Entonces el asunto es que yo siempre trato de buscar un precio asequible como producto, y por lo mismo prefiero no dejarlo en ciertas tiendas de cómic, también porque todo el proceso de distribuir, cobrar la plata, promocionar, es como bastante complejo. Entonces prefiero venir a las exposiciones importantes, hago la promoción vía redes sociales. Ya generalmente hay muchos chicos que me vienen a ver a la mesa preguntando cuál es el número nuevo. Hay mucha gente que me llegó este año, que había comprado el año anterior Catacumba 1, y cuando vieron la Catacumba 2 la compraron de inmediato. Entonces es como creo de que hay un feedback distinto con el público que retroalimenta mucho como artista. Es una relación más cercana con el consumidor, que a la vez imagino que más te recompensa más como artista tener una relación directa con tus lectores. Exactamente, entonces a mí me gusta conversar con el público, si me pregunta al respecto de la historia, darle los datos, mira, fíjate en este detalle, la historia viene de acá, viene de allá, en fin, o sea, porque por ejemplo en la Catacumba 2 también cuento la historia por qué penan en el centro de Santiago, y para eso hice toda una investigación, fui a sacar fotos, busqué dónde estaban las chacras de la Quintana, dónde estaba la iglesia, dónde se movía todo, y en el fondo todo eso, la única manera de poder hacer el traspaso de esa información, más allá que venga una reseña a la historieta al final, es conversando con el público que te compra este tipo de productos. Y por lo mismo también
mi intención siempre ha sido hacer productos de nicho, en el sentido de Catacumba es de género horror, un poco gore, porque creo que en la actualidad es un género que se trabaja poco. Si tenemos Mortis, que lo hace súper bien, pero como revistas nuevas no hay. Y tampoco me voy a poner a hacer un superhéroe o manga, porque en el fondo hay muy buenos dibujantes que lo hacen. Entonces hay que tratar de buscar el nicho específico que uno puede otorgar mejor. Y que sea tu fortaleza como dibujante también, y lo que te interesa a ti. Lógico, entonces por lo mismo en el caso de Fembox, ahí yo cuento más las historias de aventura, que quiero hacer hartos disparos, chicas curvilíneas, y trabajar un poquito la arquitectura, autos, en fin. ¿Hay alguna inspiración directa en personajes, por ejemplo, como Danger Girl o como Lara Croft para este Sí, escenario? de todas maneras. O sea, yo vengo coleccionando hace muchos años cómics, y el cómic de los 90 es una de las épocas que me gusta bastante de este último tiempo, dentro del formato norteamericano, porque los tipos se atrevieron en Image, cuando se forja, a hacer un cómic de superhéroes, pero no el clásico con capa. Y generalmente se explotó mucho la imagen femenina, que es algo que encuentro que funciona bien. O sea, no tenemos por qué ser pacatos y decir, no, es que el cuerpo femenino no vende. Generalmente vende. Vende bastante, sobre todo. Todos los días en las propagandas, en las películas. Claro, toda la publicidad vende con las mujeres, obviamente. Obviamente, entonces, por lo mismo también mi idea de Fembox es tener una heroína hipercurvilínea. Explota como la idea del cheesecake también, de tener poses estilo splash page con la pose sugerente. Exactamente, un poco esa es la idea, absolutamente. Pero teniendo la idea de que yo a estas historias de aventura le meto el género de la ficción. Y ya en el primer número metí un poco el concepto de ciencia ficción, porque ya en un par de viñetas hay una nave, y es como va a haber una nave. Bueno, tratar de empezar ella anda en un tanque blindado, que es un tanque blindado, o sea, es bien ficción, y en el segundo número es más ficción todavía. Son acorazados, medio post-apocalíptico, o sea... Preocuparse de la imaginación en este proyecto, a diferencia del otro que es más de la investigación. Exactamente. Uno es netamente entretención y aventura, y el otro es un poquito más para enseñarle al público. Hay un montón de mitos urbanos, de mitos y leyendas, podríamos decir, que son relativamente actuales y que no son los típicos, que en todo caso son geniales, del Trauco, la Llorona, en fin, porque del Caleuche, de que son historias que las encuentro geniales, pero encuentro que hay harta gente que ya lo ha hecho súper bien contando al respecto. Y también son más conocidas. Claro, entonces también la idea es un poquito enseñarle al público. Y también, bueno, el hecho de que sea una leyenda más desconocida también te da más posibilidades de darla a conocer y de explotarla de una manera más libre, imagino yo. Exactamente. Ahora igual trato que de la libertad restringirla bastante. Trato de que, aunque hago una versión personal, yo trabajo con un par de amigos editores, que los tipos me leen el material, me dicen, te estás escapando mucho, ponle esto, sácale esto otro. O sea, es verdad, no es la historia real, estamos jugando, pero tampoco hacerla tan imposible. Claro. Bueno, eso es bastante bueno en el sentido que si eres un artista independiente, tener a alguien que tenga la posibilidad de ayudarte en el fondo a ver cómo estás desarrollando la historia. Sí, debo dar gracias a un montón de gente que me ayuda de manera completamente desinteresada para que el producto salga. Periodistas que me dan los datos, editores que me revisan la información, amigos profesionales de que me dan la idea, mejóralo así, mejóralo así, detalles de color, detalles de composición, detalles de construcción de la historia, para tratar de hacer un producto lo más acabado posible. O sea, no porque en la actualidad yo dibuje 2-3 horas en las mañanas voy a hacer un producto más al lote, sino que prefiero demorarlo un poquito y hacerlo con mucho más respeto al público. Bueno, algo que a veces a los lectores no les queda muy claro es que es una labor intensiva el hecho de hacer un cómic. Entonces imagino obviamente que lo que quieres es que el producto sea lo más fiel a tu idea original posible.
Sí, exactamente, lo más fiel a la idea, que es entretener, enseñar y al mismo tiempo hacer un producto que pueda ser vendible en cualquier lado. En este caso muy localista, perfecto, pero lo estoy presentando para venderlo acá. Entonces, la idea es eso, hacer un producto profesional 100%. Una última pregunta, Germán. ¿Has planteado la posibilidad de hacer la comercialización de tus productos a través de internet, sea a través de ediciones digitales o de webcomic? Estamos conversando para hacerlo de acá más adelante. Mi idea es colocar tanto Catacumba como Fembox en formato digital a un precio lo más bajo posible, que sea descargable en tablet y iPad y celulares. Requiero de un programador. Hay preconversaciones con uno y paradojalmente desde Estados Unidos se interesó más un programador que de acá. Pero bueno, o sea, genial. Si el tipo lo quiere hacer y sacar la edición bilingüe, yo feliz. Si se logra llegar a acuerdo y queda bien, mi idea es verdaderamente poder abarcar todos los medios, porque aunque a mí me gusta el papel impreso, hay mucha gente que en la actualidad está leyendo en el computador o en el tablet los cómics. Entonces tampoco hay que cerrarse a esa opción. Muy bien, Germán, muchas gracias por dar una entrevista a Comic Verso y que te vaya muy bien en la Comic-Con, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti y también te deseo toda la suerte, y a todos los fanáticos de Comic Verso, por favor pasen aunque sea a ver y a conversar al respecto del producto, porque tal como dije antes, para mí es hiper importante el feedback del público, qué es lo que quiere, si le gusta, no le gusta, funciona, no funciona, en fin. Muchas gracias por escuchar este episodio, espero que les haya gustado esta entrevista. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org, en Facebook www.facebook.com/comicverso, en Twitter como comicverso, a mí me ubican como @epedreros y Alberto como albion2112. También pueden escribirnos a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org.